Buenas tardes, me alegro que estés aquí de nuevo. Hoy vamos a analizar un cuento ideal para la temporada otoñal del inmortal Edgar Allan Poe y es uno de sus cuentos mejor logrados y analizados. Se trata de La caída de la casa Usher, que en inglés se pronuncia Usher. Voy a tratar de pronunciar bien el inglés. Roderick Usher invitó al narrador a visitarle, pues era su único amigo y creía que su presencia le ayudaría a aliviarse de algunos males físicos y psicológicos. Entre otros, no soportaba la música estridente, solo la de guitarra. La casa tiene una atmósfera opresiva y pestilente, los muros llenos de hongos, y su hermana Lady Madeline estaba enferma de muerte y de catalepsia. Entonces fíjense bien, tenían que ver si realmente se había muerto o estaba bajo un ataque de catalepsia. Al creer que está muerta, la entierran en una cripta, pero en una noche de torbellinos, ella se escapa del ataúd y se dirige hacia donde está su hermano y cae sobre él. Ambos mueren. El narrador huye y al estar fuera de la casa Usher, nota como una grieta que percibió al llegar a la casa y no le dio mayor importancia, se agranda, se ve incluso una luna de sangre en medio y la casa se derrumba. Bien, antes de seguir adelante, pues le diré que nunca se sabe quién es este narrador, pero es un narrador protagonista, no es nada más un testigo, que va a visitar a Roderick. Roderick a su vez tiene a su hermana. Hay otros personajes incidentales de los que vamos a hablar más adelante. Y pues estos son los personajes de esta casa. Bien, pues vamos a ver cómo comienza este cuento. Tras cruzar en un triste día de otoño una región lúgubre, el narrador está llegando a la casa Usher y le invade un insoportable sentimiento de tristeza, sin saber por qué además, ¿no? ¿Por qué la imagen de esa casa le era comparable con la sensación de una resaca, o sea, para decirlo en términos mexicanos, de una cruda, un dolor de cabeza de esos? ¿Qué era lo que lo desalentaba? ¿Hasta qué nivel llegó su intimidad con el personaje? Bueno, de entrada se abre esta expectativa. Si el narrador logrará con su presencia aliviar la enfermedad de su amigo, Roderick Usher, pues esta expectativa estará satisfecha. Pero nada más es una expectativa. La casa afectará de igual manera al protagonista. Bien, en mi opinión, este cuento tiene 6 distractores. El primero es que la cordialidad y vivacidad con que Roderick recibe a su invitado hace pensar que la visita lo sanará, lo cual es lógico y deseable. El segundo distractor es que al hablar del objeto de la visita, Roderick refuerza la idea de que su mal pasará pronto. Entonces, estos distractores van relacionados con la expectativa y nos está haciendo creer que todo va a terminar muy bien. El tercer distractor es hacer creer que el narrador nunca más verá a Lady Madeline, por lo menos nunca en vida, porque la hermana sí está muy enferma. Cuarto distractor es que al hablar de la manera de pintar de Roderick, lo describe como un hipocondriaco, porque Roderick es un artista, toca la guitarra, escribe versos y hace pinturas. Finalmente, el depósito del cadáver de Lady Madeline
en la mazmorra hace creer que ahí acabó la historia de la hermana, ¿no? Pues se muere y la encierran en una cripta, en un ataúd. Ya en el mundo de lo real hasta ahí llegaría, ¿no? Bien, todo esto va a chocar contra 7 puntos de confrontación. El primero es el aspecto de la casa Usher, que es desolador. Sin embargo, el narrador protagonista se dispone a pasar ahí unas semanas. El segundo punto de confrontación es que, aunque el narrador protagonista y Roderick habían sido amigos íntimos en la infancia, este narrador sabía poco de su amigo porque tenía años que no se veían. El tercer punto de confrontación es que, por un lado, los muros estaban llenos de hongo, pero por otro, la fábrica, es decir, la casa, daba pocas señales de inestabilidad. Es decir, bueno, pues estos honguitos no son suficientes para tirar una construcción tan sólida como una fábrica. Ese es el punto de confrontación. El cuarto punto de confrontación es que el aspecto de Roderick es espectral, cadavérico, pero sus gestos a veces son vivaces, enérgicos, ¿no? Y el quinto punto de confrontación es que Roderick decía que su enfermedad era una afección nerviosa que pasaría pronto. Esto es un mal constitucional. Y que su mal se debía a una influencia que la casa ejercía sobre su espíritu. También podría ser la inminente muerte de su hermana una causa más natural y palpable, que pues una vez muerta la hermana, pasado el duelo, se le aliviaría, y más con la ayuda de su amigo, ¿no? Sexto punto de confrontación es que Lady Madeline es cataléptica. La meten a un féretro y depositan en una mazmorra. Y el siguiente punto de confrontación es que el narrador personaje es varón, pero un incubo se instaló en el corazón de este personaje. Aquí está bien interesante porque los incubos no poseen a varones, poseen a mujeres. Los súcubos son los que poseen a las mujeres. Bien, pues piensen por qué lo hizo. No creo que sea que esté jugando como Roman Polanski en La danza de los vampiros con un vampiro homosexual, ¿no? Probablemente es que abajo de la cama de este personaje estaba la cripta con el féretro de la hermana, y el incubo se dirigía hacia la hermana y pasó por el cuerpo del narrador. El hecho es que le puso un susto marca diablo y este personaje se vistió. Bien, vamos a analizar 15 momentos de la línea dramática definitoria. Los voy a enumerar con letras. Inciso A. El aspecto lúgubre de la casa Usher aterroriza al narrador protagonista. Nos hace sentir que las ventanas y la puerta están colocadas de tal manera que parece que está viendo una calavera, ¿no? Bueno, el punto B o inciso B es que la urgencia con que fue escrita la carta le impide rehusarse a ver a su amigo Roderick, es decir, es imperioso, no le puede decir, oye, te veo después, no, tiene que ser ahorita. Bueno, inciso C, ambos personajes fueron amigos íntimos en la infancia. Inciso D, Roderick tiene aspecto cadavérico. Inciso E, la constitución física mental heredada y la casa enferman a Roderick, que antes era un tipo muy vital. Inciso F, Lady Madeline Usher también está muy enferma de catalepsia. Inciso G, Roderick y el protagonista se distraen realizando actividades artísticas diversas. Y aquí yo encuentro un paralelismo con otro cuento muy famoso de Edgar Allan Poe, muy ad hoc para tiempos de pandemia, que es La máscara de la muerte roja, donde el príncipe Próspero, mientras pasa la contingencia,
Adaptó una abadía a la que a cada salón le puso vitrales y pinturas de diferentes colores, verde, rojo, amarillo, azul, y una que como era negra, pues esa tenía que tener vitrales rojos y luces rojas, ¿no? Entonces vean qué combinación, negro con rojo. Y se hizo rodear de los más valientes y galanes caballeros con sus respectivas damas, y además de bufones, artistas, músicos, bailarines, cirqueros, actores, para pasársela bien. Y como era un príncipe próspero, seguramente se habituallaron, mientras la gente se moría afuera de la peste roja, ¿no? ¿Les suena parecido? El año pasado muchos estuvimos encerrados, atemorizados por la pandemia del COVID. Bien, el caso es que se entretenían mientras estaban encerrados con actividades artísticas. Igual aquí, Roderick y su amigo cantaban, pintaban, recitaban versos, y más bien pues era Roderick el artista que tocaba la guitarra, escribía versos, pintaba, etc. Bueno, el inciso H dice que Lady Madeline tiene un ataque de catalepsia, pero Roderick y el protagonista creen que está muerta. Y por alguna razón no anda ahí el médico de la familia que pudiera hacerle un examen y decir, no, no está muerta, no la vayan a enterrar. Inciso I. Depositan su cuerpo en un féretro y en una mazmorra blindada, porque ahí guardaban explosivos. Inciso J. La salud mental de Roderick se deteriora y el protagonista siente que le influyen las supersticiones de su amigo. O sea, él también como que ya se empieza a enfermar. Inciso K. Al séptimo y octavo día, el protagonista no puede dormir. Hay una tormenta. Se le ha instalado un íncubo en el corazón, se viste, es lo que les decía hace rato. Y, inciso L, se topa con Roderick y hay un torbellino. Inciso M, el protagonista trata de calmar a su amigo leyéndole la novela Math Trist de Sir Lawrence Canis, hasta que oyen ruidos y quejidos. Inciso N, se dan cuenta que enterraron viva a Lady Madeline. Inciso O, Lady Madeline se escapa, acude a ver a su hermano y mueren los dos. Muere cuando ella cae sobre él, eran mellizos. En ese momento el narrador ya no aguanta más y sale huyendo. Y finalmente la casa Usher se cae y se hunde en las aguas que lo rodean, ¿no? Y ahí termina el cuento. Bien, pues ahora vamos a ver si el título es adecuado. ¿Por qué la caída? Porque la casa literalmente se derrumba hacia el final. Símbolo: el apellido Usher sirve para fundir el patrimonio de los Usher con su linaje, ¿no? Con su apellido. Esto pues es muy frecuente en las sociedades propietaristas. Pues es lógico, ¿verdad?, que una persona que ha trabajado toda la vida, ha acumulado propiedades, propiedad intelectual, bonos, obligaciones, etcétera, pues quiere que sus hijos o sus nietos lo hereden, ¿no? Esto es bastante normal, aunque algunas gentes digan que puede ser injusto porque pues el heredero no lo trabajó, pero pues si es injusto que le reciba el heredero, más injusto que no lo reciba alguien que tampoco lo trabajó, pero ni siquiera es de la familia. Lo que sí es cierto es que a menudo muchos herederos no mueven un dedo
por la propiedad e incluso la dilapidan la fortuna. Pero ese es otro asunto, ¿no? Aquí el caso es que está fundido el apellido Osher con el patrimonio de los Osher, y dado que aquel heredó en línea recta de su padre a hijo y sin ramas colaterales, la casa en ruinas es lo último que les queda a los moribundos hermanos Osher. Al morirse los hermanos, la casa se derrumba, ¿no? Ellos son los últimos de la estirpe. Bien, ahora vamos a ver la línea argumental del tiempo. Esto es bien interesante. Mario Vargas Llosa, en un libro que se llama Cartas a un joven novelista, que se los recomiendo, también les puede dar muy buenos tips para escribir novela, habla de 3 aspectos que son el espacial, el temporal y el nivel de realidad. Bueno, el nivel de tiempo desde Aristóteles está bien claro que tiene 3 momentos, que es el pasado, el presente y el futuro. O sea, el planteamiento, el nudo, ¿verdad? Todo el desarrollo del conflicto hasta llegar al estallido y el desenlace, pero transcurriendo en una línea de tiempo. Ahora bien, esta línea de tiempo en algunos relatos puede hacer que coincida el tiempo cronológico, que podría decirse que es el tiempo real, con el tiempo de la narración. Miren, me explico. La novela Ulises de James Joyce tiene más de 700 páginas, pero el tiempo de lo narrado transcurre en 24 horas. En cambio, 100 años de soledad nada más tiene entre 400 y 500 páginas, pero el tiempo de lo narrado, como el título lo indica, dura 100 años. Hay un cuento de Alejo Carpentier y también una película que se llama El increíble, no me acuerdo, el caso del señor Moulton. Bueno, estoy concretamente hablando del cuento El viaje a la semilla de Carpentier, que ahí el tiempo de lo narrado va al revés, porque el personaje empieza el relato siendo un anciano y a medida que el relato va avanzando, él va rejuveneciendo y termina el cuento cuando él es un bebé, ¿no? Y probablemente desaparece porque se vuelve un óvulo, un espermatozoide, ¿no? Entonces hay un tiempo real, que sería el cronológico, y el tiempo de la narración, el tiempo de lo narrado. Y ya les dije que hay presente, pasado y futuro. Bueno, y hay varios tipos de pasado. Hay el pasado remoto y el pasado inmediato. Bueno, esto yo ya lo expliqué en otro video. Simplemente les voy a decir que el pasado inmediato lo emplea Edgar Allan Poe para presentar la historia de primer plano, es decir, la descripción actual de la casa, su grieta, su aspecto sombrío, pestilente, lleno de hongos. También para hablar de la enfermedad de Roderick, su aspecto cadavérico, el lado artístico y filantrópico de los Usher y las acciones que conducen al final, así como el episodio de la caída de la casa. Pero también hay un pasado remoto, para hablar de la antigua amistad entre el protagonista y Roderick, para relatar el desarrollo de la antigua familia Usher y la simbiosis maligna entre estirpe y propiedad. Esto es la decadencia mutua de casa y apellido, al modo de contrarios dialécticos que son irreconciliables pero inseparables, pues se destruyen al mismo tiempo, y los Usher no pueden prescindir y salir de su propiedad, la que por otra parte los está enfermando. Es su casa, no la pueden reparar, así que casa y estirpe Usher están en vías de extinción. Bueno, y eso ocurre, o sea, cuando se habla de cómo se forma este patrimonio y esta simbiosis,
el autor se va y el narrador también, ¿verdad?, al pasado remoto. Pero también hay un tiempo presente. El empleo que me parece más importante de esta conjugación es para plantear elípticamente la segunda historia, la de las enfermedades de los hermanos, el tormento psicológico de Roderick, el miedo, el terror y sobre todo la aparición de Lady Madelon después de haber sido sepultada, lo que sin duda es el clímax. Los pocos diálogos, como debe ser, están en tiempo presente para dar la sensación de que los hechos están ocurriendo en tiempo real. Pero también hay tiempo futuro. El tiempo futuro a menudo da el carácter de una profecía. Por ejemplo, en Aura de Carlos Fuentes, ¿no?, que en vez de decir subiste al camión y te dirigiste a la calle 24 de febrero, dice, subirás al camión y te dirigirás a la calle de 24 de febrero. Bien, pues aquí el futuro también aparece en los diálogos, a menudo alternando con el presente. En varias ocasiones se aplica para manifestar profecías. Y esto ocurre en boca del narrador para plantear una solución falsa, ¿no? Es decir, falsas profecías. A diferencia de Aura, que son profecías que se van a cumplir inexorablemente. Bueno, pues vamos a ver en qué época podemos situar el tiempo de lo narrado en este cuento. Aunque la familia Usher proviene de tiempos inmemoriales y la construcción de la cripta había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorra, también es cierto que esa cripta estaba forrada de metales para contener pólvora o alguna otra sustancia explosiva. Bueno, entonces, pues está remota la época, pero indefinida. Realmente, pues son dos épocas en las que se formó la casa. Bueno, pero por otra parte, un criado lo lleva ante la presencia de su amo, el señor Roderick. Esto hace pensar en el sur de Estados Unidos, no más allá de 1839. Recuerden que nominalmente en Estados Unidos se abolió la esclavitud durante el mandato de Abraham Lincoln hacia 1868. Entonces, pues si está hablando de amos, a más tardar es 1868, pero también hay que ver en qué año se murió Edgar Allan Poe. Por eso les digo que no se remonta más allá de 1839. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de los personajes. El narrador protagonista es un narrador tipo poco confiable porque es el único narrador. Roderick Usher, Lady Madelon, que es la melliza de Roderick, y ambos son los últimos Usher en vida, no tienen descendientes, ni ascendientes, ni parientes colaterales. Pero hay algunos personajes incidentales. El primero es el criado que recibe el narrador. El segundo es el médico de los Usher. Este es un poquito más importante porque pues es el que revela la enfermedad de la hermana. Sin embargo, está ausente en el momento en que tienen que determinar si está bajo un ataque de catalepsia o se murió. Y me atrevo a decir que la casa, pese a ser básicamente escenografía, también es un personaje, dada la fusión patrimonio-apellido, ¿no? Aquí es un caso en que la escenografía es un personaje activo. Bien, vamos a hablar de las características del protagonista, que en mi opinión no es Roderick, sino el que está narrando, el cual es un narrador en primera persona
que por ser el único testigo, más bien el único narrador, es poco confiable. Es un personaje cuerdo que entra en un ambiente y al final está a punto de perder la razón. Roderick Usher es enfermizo, cadavérico y atormentado por miedos, supersticiones y el terror. Le afecta mucho la enfermedad de su hermana, pues sabe que ella y él serán los últimos Usher. Tiene sensibilidad artística, pero le gusta lo negro. O sea, que le ayuda poco para su estado anímico. Lady Madelon es la típica heroína de Poe, esbelta, enfermiza, cataléptica y probablemente hasta una vampira, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una muchacha tan frágil y que ya la habían dado por muerta se salga primero de un ataúd y luego de esa mazmorra que o bien estaba forrada y sellada para contener explosivos o para tener prisioneros? En resumen, pues podría ser una muerta viviente. Y es muy parecida a Roderick, que también tiene Roderick un aspecto cadavérico, pero que a veces tiene una gran vivacidad, o sea, también parece ser otro muerto viviente. El doctor tiene dos apariciones. En la primera, este médico de la familia tiene en su rostro una expresión donde se mezcla la perplejidad con una baja astucia, y cuando saluda está confundido. La segunda vez que es mencionado, este médico dice que su aspecto es siniestro. Por otra parte, este médico y los demás habían sido burlados por la enfermedad de Lady Madelon. El criado, sirviente o varios de ellos son para recibirlo, guardar su caballo e introducirlo en esa casa y en ese ambiente. En conclusión, el protagonista es el narrador, que es un personaje cuerdo que viene de buena intención a ayudar a su amigo, cree incluso que se la va a pasar bien, pero pues le empieza a afectar el ambiente y él al final pues o acaba alucinando o de veras se le aparece eso, ¿no? Bien, pues vamos a hablar ahora de las características de este protagonista. Es un personaje cuerdo que entra a un ambiente malsano y psicológicamente tan perturbador que al final está a punto de perder la razón. Con su amigo Roderick es leal y trata de ayudarlo a salir de su enfermedad y también a sepultar a su hermana. O sea, es un personaje solidario. Ahora vamos a ver qué tipo de narrador es, aunque ya se los he adelantado. Es un narrador protagonista que habla en primera persona y es testigo, pero es el único testigo de los hechos más importantes de este cuento. En conclusión, es del tipo poco confiable, no tiene pruebas, no tiene otros testigos que digan sí, es verdad. El médico es testigo de la enfermedad, pero extrañamente no de la crisis que lleva al entierro prematuro de Lady Madelon. No le hizo la autopsia y no está presente en el momento de la tormenta y la verdadera muerte de los Usher, ni de la caída de la casa. ¿Ven? Entonces igual hasta también este personaje fue una alucinación. Bien, el tono es sombrío, fantasmagórico, fúnebre, trágico, horroroso, pero poético. Bueno, habría que preguntarse si el hecho narrado sucedió completo antes de ser compartido por la voz narrativa con el lector. Pues si tomamos en cuenta que haber enterrado en vida a Lady Madelon, así como su escape, regreso, la muerte de ambos hermanos y la caída de la casa se dan al final del relato,
se debe concluir que no sucedió completo antes de ser compartido por la voz del narrador, porque hay cuentos donde sí sucede, en este caso no. Bueno, en los cuentos de horror, según Lovecraft, las atmósferas y los ambientes son tan importantes como el protagonista y el narrador, o quizás hasta más. Bueno, habría que preguntarse, ¿hay oscuridad? ¿Qué significados tienen estos ambientes y atmósferas? Básicamente hay oscuridad, pero la luz juega un papel muy importante al final, cuando la grieta se abre y se ve el resplandor de una luna llena de sangre, una luna llena, roja, roja como la sangre. En el 18º verso del poema, que está en la parte central del cuento, se habla de dos ventanas luminosas, las que al inicio parecen los ojos de un cráneo humano, de una calavera, la que a su vez se refleja en un estanque de agua gris y pestilente. Por otra parte, Roderick Usher es intolerable a la luz, como si fuera un vampiro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento, ¿no? Este es un fragmento del cuento, pero en la traducción de Julio Cortázar. En la adolescencia, los ojos de Roderick habían sido grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, y al inicio del hecho narrado siguen siendo milagrosamente brillosos. Después de ser depositado el cuerpo de Lady Madeline en la mazmorra, la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo, ¿no? Entonces, por eso creyeron que estaba muerta. También cambió el tono de su voz y su tez se hizo más pálida. Si alguna forma musical tiene este cuento, aquí hay una repetición variada. Son ambientes que nos remiten al estado de conciencia tanto de Roderick como del narrador. Su oscuridad, que al clímax es total, la simbiosis propietarios, la locura, la enfermedad, lo gris, las luces rojas, lo pestilente, los hongos en la pared y la grieta en la casa, todo esto forma parte del ambiente y de las atmósferas. Significa que es una simbiosis dialéctica. La casa enferma a sus habitantes y como estos están enfermos, no la reparan, pero tampoco salen de ella hasta que se destruyen mutuamente, casi al mismo tiempo. En el pasado remoto, eran símbolo de prosperidad y de generosidad, o sea, incluso eran buenas personas los Usher, ¿no? Pero algo les cayó que pues les fue mal. Permítame un momento. Bueno, ¿hay elementos de verosimilitud? Pues claro que los hay. ¿Cuáles? Bueno, les anoté una frase clave. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una figura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría camino pared abajo en zigzag hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Es la grieta que se va a abrir al final y va a dejar pasar a la luna llena de color de rojo sangre. Gran parte de la verosimilitud depende del tipo de narrador, el que yo estimo que es intradiegético porque está metido en la historia, pues al ser un narrador protagonista también es un personaje dentro de la historia, cuya información proviene de su propia visión. Habla en primera persona, es un personaje sano
introducido en un ambiente insano, por lo que al final siente enloquecer. Los pocos diálogos que tiene hacen más confiable al narrador, pues Roderick también habla y entonces pues ya como que va siendo más verosímil. Y el hecho de que aparezca un médico y al menos un sirviente le quitan el carácter de testigo único al narrador, con lo cual gana en credibilidad, pero aparece tan poquito que no deja de ser un narrador poco confiable. Las frases en tiempo presente que emiten los personajes cuando dialogan le dan un carácter de estar sucediendo los hechos en tiempo real. Las frases en futuro de Roderick son profecías que abren interrogantes cuya solución llegará al final. ¿No? Son interrogantes que de alguna manera se confirmarán o refutarán. Bueno, ¿cuál es el clímax? Ocurre en la noche de tormenta, cuando Lady Madeline está detrás de la puerta, ensangrentada, después de haber escapado de la mazmorra. Imagínensela, ¿no? Y pues vamos a ver qué tipo de final tiene. Yo considero que es un final orgánico y sorpresivo. El final inicia cuando Lady Madeline cae sobre su hermano y ambos mueren, y culmina con la caída de la casa Usher. El final es orgánico, toda vez que el apellido y el patrimonio Usher están fundidos y al morirse los últimos descendientes, la casa cae, que por otra parte se nos ha dicho que está rodeada de aguas pestilentes, que tiene una grieta que la atraviesa, que está llena de hongos, ¿no? Pues obviamente es una casa que está en ruinas. Mueren los últimos propietarios y de inmediato la casa se derrumba. Pero es un final sorpresivo porque al principio nos hizo creer que la fábrica no daba muestras de inestabilidad. Es decir, estuvo oculto casi todo el tiempo debido a los distractores y el carácter elíptico de la segunda historia, ¿no? Incluso el poemita que pone adentro. Entonces es una grieta que pasa todo el cuento y al final se abre, ¡pum!, se cae. Bueno, vamos a ver qué tipo de lenguaje emplea. En primer lugar, es un lenguaje poético, lleno de descripciones, enumeraciones, metáforas, comparaciones y otros recursos retóricos. Recuerden que les he dicho que el cuento y la poesía son hermanos, ¿no? Y que Maupassant también, al igual que otros escritores, para hacer mejor la narración, en vez de estar narrando todo el tiempo, intercalan descripciones, y las descripciones, si el escritor es bueno, pues permiten darles regalos al lector, ¿no? Es decir, pintan unos cuadros maravillosos. Poe es uno de estos. También les recomiendo que lean La Máscara de la Muerte Roja para que vean qué nivel de descripción tiene este señor. De veras, ojalá yo hubiera, yo tuviera la oportunidad de conseguir un financiamiento y llevarla a la pantalla, ¿no? Porque esta sí requeriría una buena producción. Pero yo tengo así muy claro visualmente, aunque nada más me queda un ojo, lo bello que es este cuento de la muerte de la Máscara Roja y también este de la caída de la casa Usher. Bueno, aquí viene algo. Este cuento está lleno de adjetivos. Los que le recomiendan para escribir bien a los jóvenes, a los noveles escritores, dicen, prescinde de los adjetivos, no uses adjetivos, ¿no? O luego exageran, dicen, no, sí úsalos y cópiate a Borges. Las dos cosas es un error. Tú tienes que encontrar la manera de adjetivar, porque el adjetivo da color, pero sí debes tener presente el consejo de Quiroga, que dice que un adjetivo mal puesto mata.
O sea, si realmente se necesita el adjetivo, ponlo. Y no trates de imitar a Borges porque entonces la vas a regar. Bien. Entonces, este cuento está lleno de adjetivos. Sin embargo, el narrador intenta ser objetivo para contrastar con el desasosiego mental de su amigo. Fíjense qué interesante, ¿no? Un cuento fantástico con un narrador que intenta ser objetivo. Porque realmente, pues, si es un cuento que linda entre la locura y lo fantástico, pues es tremendamente subjetivo, ¿no? Bien, para exacerbar el tono poético, Poe inserta el texto de una rapsodia que atribuye a Roderick, la de El Palacio Encantado. Esta rapsodia es la que yo les digo que sirve para analizarlo musicalmente, porque el comienzo y el final del cuento están escritos en prosa, pero esta rapsodia está en medio y tiene ritmo poético, por lo tanto estructuralmente es un tema B. Así que en términos de música este cuento sería A, B, A'. O si no quieren considerar variación en la tercera parte, pues sería ABC. Pero de alguna manera u otra es una forma musical típica del romanticismo además. Bueno, vamos a ver cuál es la imagen o metáfora que me pareció más atractiva. Es cuando dice: el mal que llevara a Lady Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud, ¿no? O sea, que alguien se vaya al otro mundo en la fuerza de la juventud, pues es algo muy trágico, ¿no? Es lo que le ocurrió a Mozart, por ejemplo, un compositor que pues ya estaba teniendo mucho éxito y apenas tenía 35 años y se fue. Lamentablemente sigue muriendo gente ahorita a causa por la pandemia, y a veces son gente joven, gente que no debería morir, pero se van en la fuerza de la juventud, en lugar de decir que tuvieron una muerte prematura. ¿Ven? Según Edgar Allan Poe, lo bello está relacionado con lo trágico. Ya les dije que pues, no necesariamente estoy de acuerdo, pero es su idea. Bien, y ahora les voy a citar y a comentar la imagen que me pareció más extraña. Dice: y al fin se instaló sobre mi propio corazón un íncubo, el peso de una alarma por completo inmotivada, ¿no? Órale, los íncubos se instalan en mujeres, los súcubos en los varones. El narrador es un varón, era un íncubo gay o del LGBTTI, por eso es inmotivada la alarma. O sea, sí está extraña esta imagen, ¿no? ¿Qué quiso decir? Bueno, pues llega el momento de hacerles una segunda sinopsis breve. Dice: el narrador protagonista recibe una carta desesperada de su antiguo amigo Roderick Usher, quien dice tener una enfermedad pasajera y cree que con la ayuda de su amigo de la adolescencia podrá aliviarse, por razón por la cual el protagonista se traslada a la casa Usher, cruzando por una región lóbrega del país hasta llegar a la casa de su amigo, la que le ofrece un espectáculo deplorable y deprimente. Por boca de Roderick se entera que el linaje de los Usher fue muy próspero, generoso y con sensibilidad artística desde tiempos feudales. O sea, estamos hablando a más tardar del descubrimiento de América, 1492. Pero podría empezar desde el siglo V de la era cristiana. Es un pasado remoto, indefinido, que Edgar Allan Poe lo deja deliciosamente en la ambigüedad. También se entera de que tiene un hermano mellizo muy enfermo y que ambos son los últimos Usher con vida. De alguna manera, el patrimonio Usher está fundido con el apellido y las vidas de los Usher
que no se sabe si es la casa la que los está matando o estos son los causantes del abandono de la mansión. Yo creo que es una relación dialéctica, ¿no? Lady Madeline, la hermana de Roderick, es cataléptica y como resultado de una crisis, el protagonista ayuda a Roderick a sepultarla, sin que se diga que el médico de la familia le realizó la autopsia. Razón por la cual, en una noche de ventiscas, oscura, sin luz de luna, ni de relámpagos, Lady Madeline sale de su tumba, sale al encuentro de su hermano, cae sobre él y ambos mueren. El protagonista está enloqueciendo de horror y sale huyendo. Apenas ha salido de la mansión cuando ésta se derrumba y se la tragan las aguas pestilentes del estanque que la rodeaba. Pero mientras esto está ocurriendo, la casa se abre por la grieta que pasó casi desapercibida al principio y deja ver una luna de sangre roja. Bueno, pues vamos a tratar de encontrarle significados externos a este cuento. Una gran mansión es producto de una familia triunfadora y próspera. En los sistemas sociales basados en la propiedad privada, patrimonio y apellido se funden de manera muy sólida para que después de la muerte del fundador, tanto de la estirpe como de la propiedad y el dominio, estos pasen a su descendencia. Pero como los herederos no lucharon por construir ese emporio, no saben ni siquiera cómo mantener en buenas condiciones tanto el capital como la casa, vaya, ni siquiera su salud personal. Por consiguiente, se da una dialéctica de destrucción mutua entre propiedad y últimos dueños. Aquella necesita un mantenimiento que nunca llega y estos se enferman por vivir en un lugar malsano al que no pueden ni mantener ni abandonar. Les aseguro que si ustedes buscan familias así, seguramente encontrarán algunas y bueno, pues si usted llega a ser próspero, a tener un capital y una propiedad, pues piensen en educar bien a sus hijos para que estos también puedan mantenerse y mantenerse en buenas condiciones de salud física y mental y mantener en buenas condiciones al capital y al patrimonio, ¿no? Usted sabe qué trabajo le costó lograrlo y pues si los consiente y los vuelve flojos, perezosos, irresponsables o incluso les permite que caigan en las garras de ciertos vicios, lógicamente la casa, el patrimonio, el capital y la salud de los descendientes se van a derrumbar, ¿no? Cosa que no es deseable. Bueno, pues ahora les voy a dar mi opinión sobre el protagonista, considerando que en mi análisis el protagonista es el narrador. El protagonista es una persona que goza de cabal salud mental y acude en auxilio de su antiguo amigo que tiene como parte de su enfermedad miedos y supersticiones. Las condiciones materiales de la casa Usher, su decorado y abandono, son capaces de quebrar la salud mental del más cuerdo de los hombres. Y al final del cuento, el narrador empieza a sentir en su cuerpo y mente los efectos nocivos de la casa, de la cual sale huyendo tras de haber tenido sueños y visiones espantosas, ¿no? No se define si realmente las vio o fue alucinación, pero pues el susto se lo llevó y la casa se cayó. Bueno, en conclusión, ¿qué emociones me despertó? Es un cuento que he leído en varias ocasiones desde mi adolescencia. Cuando lo leí por primera vez, la sola apariencia de la casa, dispuesta a devorar a quien ingrese en ella, me produjo un pavor genuino. Con el paso de los años y tras nuevas lecturas, me parece que es un cuento de horror con tal verosimilitud que parece de realismo psicológico, de un gran romanticismo cargado de poesía.
En conclusión, la primera emoción que me despertó fue un horror profundo, después fascinación por las bellas descripciones, tanto del ambiente como del estado psicológico de los personajes. Y pues yo creo que con esto ya tenemos un análisis bastante detallado de este cuento. Yo los invito a que ustedes tomen un cuento pues de un autor moderno, digamos de Edgar Allan Poe para acá, para que traten de seguir los mismos pasos. Ahí tienen ya los 26 capítulos anteriores, más los dos ejemplos sobre el agua de Maupassant que analizamos en el capítulo anterior y este. Y pues también les recomiendo que lean sobre todo el cuento Después apareció una nave de Guillermo Samperio, donde se explica todo esto que les he estado diciendo, pero no se conformen nada más con este libro. Busquen, por ejemplo, otro que he citado a menudo es Así se escribe un cuento, de Mempo Giardinelli. Busquen por acá y por allá, también en el internet, en el YouTube, debe haber otros colegas que lo hagan. Pues lean, analicen, escriban, corrijan, porque ya pronto vamos a empezar yo creo que el próximo capítulo voy a analizar el cuento que hicimos, o sea, lo voy a leer completo y en una tercera, o sea, a ver, el próximo capítulo les leo el resultado final y al capítulo siguiente el análisis resultante. De ahí también voy a estar analizando cuentos de otras personas. Si tú quieres que te revise tu cuento, mándamelo. Lo que sí te pediría sería pues un apoyo financiero. Puedes hacer tu donativo a la cuenta de débito Banorte número 4915 6630 74 34 10 42, enlace personal Visa. Le repito, es 4915 6630 74 34 1042. ¿Y esto por qué? Pues porque pues la verdad YouTube nunca me va a pagar. Son medios tramposillos. Yo les agradezco que tengan este canal y me dejan subir. Puede ser que su canal me haya salvado la vida, porque el año pasado me entretuve subiendo videos y viendo videos. Pero bueno, yo también estoy haciendo un esfuerzo. Les acabo de enseñar mis conocimientos, que a mí me costó tiempo, dinero y esfuerzo adquirirlos. Y ustedes pueden disfrutar de ellos de manera gratuita. Al mismo tiempo he estado invirtiendo en la publicidad, entonces le he estado trayendo gente a YouTube. Me parece que es un poco injusto. Entonces, pues para que yo pueda seguir con esto y con entusiasmo, pues te invito a que me apoyes con tu donativo. Y si te gustó el contenido de este capítulo, si te gustaría ver más videos como este o como otras cosas que estoy haciendo, pues te pido que me des tu like y te suscribas a mi canal. Por hoy fue todo, cuídate y nos vemos la próxima.